Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Diario de un Sexalescente. En el episodio de hoy voy a hablarles de algo que se menciona con mucha frecuencia y son los llamados principios. Es que yo tengo unos grandes principios o yo me guío por mis principios. Pero nos preguntaremos, bueno, ¿y qué es un principio? Bueno, precisamente el origen de la palabra es ese, viene de principio, de comienzo. Y es esencialmente toda regla que nos ayuda a conducirnos en la vida, a enfrentar situaciones, a solucionar situaciones. Y uno lo hace a través de principios. Y estos principios, pues, tienen diferentes orígenes y diferentes aplicaciones. Hay principios éticos, principios morales, principios laborales, y la gran mayoría de ellos inicialmente los hereda uno de los padres. Es la educación que recibimos desde pequeños, nuestros llamados principios. Es que yo sigo los principios de mi padre, dice uno con mucho orgullo. Sí, porque son los padres los que culturalmente, en esos primeros años de la vida, inculcan principios que van a conducir la vida de sus hijos por muchos años. Luego, el segundo contribuidor de los principios de uno a través de la vida es la escuela, es los maestros. Es donde nos enseñan la ética, donde nos enseñan la responsabilidad, donde nos enseñan la camaradería y todas aquellas reglas, no solamente para resolver problemas matemáticos y de todo tipo, sino las reglas para conducirnos con otros, las reglas para obedecer las leyes, entender por qué hay que hacer leyes, entender por qué hay que obedecerlas, entender lo que es la cooperación con otros para sobrevivir nosotros mismos en un nivel de calidad de vida mejor. De tal manera de que estos principios pues se adquieren en la escuela y a través de la educación. Luego nos volvemos profesionales a través de la educación superior y ahí vienen entonces los principios éticos y morales y científicos que adquirimos en las diferentes disciplinas. Y a través de todo este proceso, de lo familiar, lo educativo básico y lo profesional, pues vienen los principios que adquirimos a punta de golpe, es decir, a punta de experiencias. Son todas aquellas enseñanzas producto de las dificultades que hemos tenido en la obtención de nuestras metas, en el alcance de nuestras metas. Entonces, de esta manera, pues, los principios representan un aspecto importantísimo de nuestro sentido de la vida. Porque al ayudarnos a enfrentar situaciones, al enseñarnos a superar escollos y alcanzar las metas, eso produce una gran sensación de bienestar, de placer. Y eso es lo que llamamos esencialmente felicidad. Es un estado, una percepción de la realidad donde resulta placentero estar en esa situación. Y es muy importante, pues, porque no es un proceso donde uno alcanza una situación de felicidad, sino que a medida que uno va superando todos estos escollos, a medida que uno va realizando su plan de vida, alcanzando las metas que se ha propuesto, uno siente ese placer, siente esa serenidad, siente esa satisfacción y obviamente pues percibe la felicidad en forma continua, sino estable, pero intermitente. A veces hay días que uno está más feliz que otros, porque definitivamente la vida no es estable, hay un constante cambio en la realidad que lo circunscribe a uno. Entonces un buen día uno se levanta y está feliz porque todo le está saliendo bien, porque todas las cosas que hizo fueron las apropiadas, y al día siguiente pues la realidad ha cambiado y entonces uno vuelve otra vez a esa sensación de inestabilidad que crea angustia y en algunos casos pues puede producir dolor por una pérdida de algo, uno perdió un sentimiento, una persona o una situación económica o material. Pero esencialmente, en la medida en que uno se rige por principios y esas reglas fundamentales que determinan la manera en que uno toma decisiones, enfrenta los problemas, uno pues tiene mejores chances de ser feliz y de alcanzar la meta y de realmente cumplir lo que es para muchos el objeto de vivir, que es la satisfacción de experimentar situaciones nuevas, vencerlas y sentirse satisfecho de haber logrado las metas a pesar de los escollos. Es más, hay muchas personas que teorizan que no se puede alcanzar la felicidad si uno realmente nunca ha sufrido
porque es precisamente el contraste entre la felicidad y el sufrimiento, entre la pérdida y la ganancia, entre el placer y el dolor, lo que hace que se valore más uno y que se trate de evitar el otro. De tal manera que nos debatimos constantemente pues, en este péndulo que va de un estado de bienestar con felicidad y se mueve de nuevo a un estado de dolor con sufrimiento. De tal manera que estamos constantemente en eso, tratando pues, de llevarnos al término medio donde podamos apreciar ambos extremos y darle sentido a nuestra vida. Como les dije, todo depende enteramente de la interpretación que nuestro cerebro haga de la realidad. Y recuerden que en este momento la sensación de la gente que trabaja en ese campo es que nosotros nos damos las explicaciones después que las cosas pasan. Es decir, nuestro cerebro toma decisiones, nuestro cerebro aprecia las situaciones y luego crea un interpretador que genera una historia alrededor de lo que acabamos de decidir o de lo que acabamos de observar. Es como un narrador interno que le da explicación a todas las cosas que hace el resto del sistema nervioso. Entonces es interesante porque esa narrativa, esas historias con las cuales tratamos de explicar las cosas que nos rodean, han ido cambiando a través de la historia. Conceptos, por ejemplo, como el heroísmo, que se mantuvo en una época donde la gente orgullosamente mandaba a sus hijos a la guerra como un punto de honor y daban la vida por la patria, y era perfectamente válido mandar jóvenes muchachos a la guerra para el orgullo de la familia. Yo creo que hoy son pocas las familias en el mundo, en cualquier parte, religión o estado, que ven con mucha felicidad que sus hijos se vayan a la guerra, ¿no? Probablemente hay gran preocupación y las que todavía lo hacen porque creen en esa narrativa, porque tienen esa cultura de haber sido formados bajo esa influencia cultural, pues pueden en un momento dado permitirse la explicación de poder sentirse orgullosos de una cosa como la guerra. Pero en la gran mayoría de los casos ya la gente ha cambiado un poco la apreciación de esa forma de narrar la historia. Y lo vemos con todos los derechos humanos. En una época se consideraba perfectamente normal abusar de una mujer, castigarla. El hombre tenía un inmenso poder sobre su esposa, sobre sus hijas. Podía maltratarla, podía hasta dejarla, podía castigarla. Hoy por hoy, pues, eso es insostenible porque ha cambiado la narrativa. Las relaciones son las mismas, pero los términos en que se interpretan las relaciones han cambiado y por lo tanto, pues hoy esa visión de principios ya ha cambiado. Lo que era antes un principio perfectamente masculino de tener un club donde solo admitieran hombres por principio, porque es un club de hombres, hoy por hoy eso se consideraría pues un principio no solamente obsoleto, sino racista y xenófobo, ¿no? Entonces, así va cambiando a través de la historia las interpretaciones que la mente humana hace de la realidad y de esa manera, pues, los principios tienen una importancia grande en la medida en que uno enfrenta la realidad, pero van cambiando en función del tiempo, dependiendo de la cultura y de, como les dije, las experiencias del ser humano. Espero que este programa haya sido de interés sobre los principios y la forma en que los humanos encontramos una explicación para todo y nos convencemos de ella y la consideramos como una realidad, pero bueno, ya eso es motivo de otros programas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Este es Diario de un Sexadolescente en su canal de YouTube y también por Facebook e Instagram. Mi nombre es José Antonio Cisneros y hasta un próximo programa de Diario de un Sexadolescente. Hasta luego. Gracias.